Lo que nos toca ver en la clase de hoy es completar, digamos, la unidad número 5 de Derecho Constitucional Tributario. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos en la clase anterior el tema de la subdivisión del derecho tributario en las distintas ramas y cómo lo íbamos a estudiar, en el momento en que nos tocó hablar del el derecho constitucional tributario, yo les dije que, por favor, si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Entonces yo les decía que la clase anterior, la subdivisión de las ramas de derecho tributario, cuando nos tocó hablar del derecho constitucional tributario específicamente, yo les dije que lo íbamos a ver en dos grandes partes. Por un lado, lo que hace a la distribución del poder tributario en cuanto a los distintos niveles de gobierno, nación, provincia y municipios, y por otro lado, en lo referente a cuáles son los límites a esta potestad tributaria y que están dados por los principios constitucionales de la tributación. Eso es en lo que nos vamos a centrar en la clase de hoy. Entonces, esta limitación, ¿sí? O limitaciones a la potestad tributaria, está vinculado con lo que son las garantías constitucionales, que también viene o lleva a lo que son los derechos humanos, es decir, a proteger a la persona humana frente al poder del Estado. De esta manera, va a encontrar de alguna manera un valladar el Estado en cuanto al ejercicio de este poder. ¿Y esto por qué? Porque si recuerdan también en la introducción que habríamos hecho, hablamos de que cuando surgen los estados modernos que se organizan bajo constituciones, en estos regímenes que tenemos vigentes al día de hoy, uno de los grandes logros que hay es el hecho de quitarle, si se quita al rey, el poder de imponer, el poder de imposición. Y se arma un Estado que va a dividir el poder en distintas funciones. Hoy decimos que el poder está dividido en tres poderes. En realidad, más correcto es hablar de que están divididos en funciones. Por un lado, la función ejecutiva, ¿sí? Que es la que lleva a cabo el presidente de la Nación, la función legislativa a cargo del Congreso y la función judicial a cargo de los tribunales. Todo lo que hace a la potestad de imposición está a cargo del poder legislativo, ¿bien? Que es el poder que representa al pueblo. Entonces, en esta limitación a ese poder constitucional, a ese poder de imposición dado por la propia Constitución, encontramos los derechos humanos, ¿sí? Reflejados en garantías constitucionales. Estos derechos son anteriores a la formación del Estado, ¿sí? Tienen origen en lo que se conoce como el derecho natural, que hace o nacen por el solo hecho de que los seres humanos tenemos una dignidad que es innata a nuestra condición de tales. Entonces, el ordenamiento positivo, es decir, las normas vigentes, las normas escritas, lo único que hacen es reconocer estos principios, pero no los crea, ¿bien? Son anteriores a la normativa positiva. Por un lado, es importante que nosotros sepamos que la Constitución nos llama o nos manda a todos los contribuyentes, a todos los ciudadanos, a contribuir con el sostenimiento del Estado. Pero por otro lado, ¿sí? O sería en el otro extremo, protege nuestro derecho de propiedad. Este derecho de propiedad, que está protegido por los artículos 14, 17 y 20, fundamentalmente el 17, lo vamos a ver antes de entrar al análisis propiamente dicho de los principios constitucionales de la tributación, si bien después también vamos a entrar específicamente en el de no confiscatoriedad, que está muy vinculado al derecho de propiedad. Entonces, ¿qué nos dicen estos artículos de la Constitución que los vamos a leer? Que yo ya les dije que tenían que tener la Constitución para el día de hoy. Bien, entonces nos vamos a ir primero al artículo 17, que si se fijan nos dice: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley.
Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Entonces, si vemos, nos marca diferentes cuestiones este artículo. Lo que a nosotros nos interesa en este momento es la protección que se le da a la propiedad y el hecho de que solamente el Congreso tiene la posibilidad de imponer las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Dijimos que los otros artículos vinculados eran el 14, lo vamos a ver. El artículo 14 nos habla de que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Y por otro lado, el artículo 20, que nos dice que los extranjeros, digamos cuáles son los derechos que tienen los extranjeros, y el que más la parte que más nos importa nos dice que no están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas o extraordinarias. Entonces, vemos que el derecho de propiedad está protegido por una serie, un grupo de artículos dentro de nuestra Constitución. Por otro lado, la Corte, en interpretación de las normas, ustedes saben que la Corte es el máximo intérprete de las normas jurídicas, ha dicho que este derecho de propiedad comprende a todos los intereses apreciables que un hombre pueda tener fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Entonces, todo lo que no haga a su vida y a su libertad está comprendido en el derecho de propiedad y por lo tanto amparado por las garantías que la Constitución le otorga. Este derecho de propiedad, protegido, como dijimos recién, que es sumamente importante en lo que se conoce como los primeros derechos constitucionales de primera generación, bien, no es, sin embargo, ni absoluto ni perpetuo. Es decir, va a poder estar limitado el derecho de propiedad. Por ejemplo, por los tributos, es decir, por la materia que a nosotros nos convoca ahora. También va a estar limitado, por ejemplo, por la expropiación, que como vimos recién en los artículos, tiene que tener causa de utilidad pública y una ley que la establezca. ¿Bien? Y por otro lado también está limitado, como absolutamente todos los derechos que tenemos en la Constitución, por las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Por qué? Porque ningún derecho es absoluto, sino que todos son pasibles de reglamentación. ¿Por qué? Por el famoso dicho, que no es tan académico, pero básicamente de que mi derecho termina donde empieza el derecho del prójimo, del otro ciudadano, del otro contribuyente. ¿Bien? Entonces van a haber normas que reglamenten el ejercicio de nuestros derechos para que de alguna manera no avasallemos a los demás ciudadanos. ¿Bien? ¿Qué pasa si hay una violación a estos principios tributarios? ¿Bien? O a los principios constitucionales en realidad. El encargado de hacer este control es el Poder Judicial, dentro de esta función que dijimos que ejerce dentro del Estado, bajo esta concepción de que el poder de alguna manera hay que dividirlo en funciones justamente para que el poder controle al poder. Es, digamos, los dichos que ya venían desde Montesquieu, de Rousseau. Bien, entonces dividen para que haya un sistema de frenos y contrapesos y que no haya un poder que interfiera o que se vaya por encima de otro. Entonces, al Poder Judicial le toca el control de constitucionalidad. Bien, va a ser el único poder en realidad no es el único, porque todos tienen que respetar, por supuesto, la Constitución, pero este es el que va a decir, bueno, determinadas normas están violando la Constitución. Y lo que va a corresponder en esos casos es la declaración de inconstitucionalidad. Ahora, este control de constitucionalidad a cargo del Poder Judicial decimos que es de tipo difuso. ¿Por qué? Porque lo hacen todos los tribunales, no lo hace solamente la Corte, sino que lo hacen también los jueces de primera instancia y los jueces de Cámara. Sin embargo, en nuestra materia sabemos que, digamos, una de las formas de acceder a la jurisdicción es a través del Tribunal Fiscal de la Nación, que es un tribunal administrativo, pero que está constitucionalmente admitido. Este tribunal está imposibilitado de dictar la inconstitucionalidad de las normas si antes
no las ha dictado ya la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no solamente alcanza con que se haya dictado una inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial, sino que esta inconstitucionalidad tiene que haber sido dictada por el máximo, ¿sí? Por el máximo tribunal, que es la Corte. Esto lo dice la propia ley 11683 en el momento de reglamentar al Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Qué pasa con el control de constitucionalidad? En principio, es un control que no corresponde de oficio, es decir, los jueces no van a actuar de oficio para declarar una inconstitucionalidad, sino a pedido de parte. Y digo en principio porque han habido algunos fallos donde la Corte lo ha hecho de forma justamente de oficio, es decir, se ha expedido voluntariamente y no a pedido de parte. Por otro lado, las declaraciones de inconstitucionalidad, todos los fallos, siempre son dictados para el caso en concreto. Entonces, vamos a suponer que la Corte o un tribunal dicta la inconstitucionalidad de una norma tributaria concreta. Si yo quiero que esa norma se aplique a mi caso, lo que tengo que hacer es también acceder a la jurisdicción y pedir que me sea aplicable la jurisprudencia tal o cual. No es que porque el Poder Judicial se expide, eso automáticamente tiene validez. Les pongo un ejemplo de esto, que también vamos a ver el fallo concreto que se llama Hermitage, es un fallo del año 2010, donde la Corte declaró la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima presunta. Y sin embargo, el impuesto a la ganancia mínima presunta estuvo vigente por varios años más, ¿sí? Hace, de hecho, poquitos años que ya ha desaparecido, que si no me equivoco fue con vigencia 2019. Ejercicios iniciados a partir del primero de enero, del 2019. Entonces, hay un caso concreto que fue Hermitage, donde la Corte dictó la inconstitucionalidad, declaró la inconstitucionalidad de ese tributo, que después vamos a ver por qué, pero sin embargo eso no quiere decir que el tributo desaparece y que no es aplicable para nadie más. Por otro lado, es importante saber que la declaración de inconstitucionalidad es un recurso de última ratio, es decir, es lo último que va a hacer el juez. El juez antes va a tratar de dictar un fallo que sea acorde a derecho, que imparta justicia en el caso concreto, pero tratando de dejar a todas las normas con valor y efecto y no declarando la inconstitucionalidad de ellas. ¿Y esto por qué? Porque el Poder Judicial entiende que el hecho de declarar una inconstitucionalidad implica dejar esa norma sin efecto, al menos para ese caso concreto, y de alguna manera está invadiendo algo que sería el campo propio de actuación de otro poder del Estado, como es el poder legislativo. Entonces, lo que intenta siempre es aplicar la normativa justa para el caso concreto, tratar de dejar sin efecto si para ese caso concreto resulta violatorio de algún principio constitucional, pero la declaración de inconstitucionalidad es lo último que va a hacer el Poder Judicial. ¿Bien? Entonces, cerrando esta idea, si tenemos una violación a los principios constitucionales de la tributación, lo que corresponde es la declaración de inconstitucionalidad o, por lo menos, tratar, encontrar la forma de no aplicar esa norma en ese caso concreto porque resulta de ello que no hay una impartición de justicia. Si hablamos tanto de principios constitucionales de la tributación, ¿a qué nos referimos con estos principios? ¿Qué son? Son principios generales, ¿sí?, del derecho, que como el origen, como principios generales del derecho, serían el origen o el fundamento de las normas y participan de la idea de principalidad, que les otorga primacía frente a las restantes fuentes del derecho. Se fundan en el respeto de la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas. Es decir, tiene un origen en lo que se conoce como derecho natural. Esto que charlábamos antes, que es anterior al derecho positivo. ¿Por qué? Porque justamente está basado en esta dignidad de la persona humana que viene antes y las normas se van a dictar en definitiva en consecuencia, protegiendo esta dignidad y reconociéndola así anterior a las normas. Entonces, lo importante es saber que son fuente del derecho, que tienen, una primacía frente a las otras fuentes, de manera tal que si tenemos otras fuentes que vayan en contra de estos principios constitucionales, en definitiva esas normas serían inválidas.
Por ello se ha destacado que todo principio del derecho lleva consigo la necesidad de su estricta observancia. Y por otro lado, como conclusión, constituyen los soportes primarios estructurantes de todo el sistema jurídico. Entonces, en estos principios nos vamos a basar para tener, digamos, un sistema jurídico que sea justo. Los principios constitucionales de la tributación que vamos a ver hoy, que en el programa tienen algunos menos y después dice otros, ¿sí? Bueno, son el principio de legalidad o reserva de ley, el principio de generalidad, el principio de igualdad, el principio de equidad, el principio de proporcionalidad, el de no confiscatoriedad, el de capacidad contributiva, la prohibición de tributos que entorpezcan la circulación territorial, la razonabilidad y la seguridad jurídica. Y empezamos con el principio de legalidad o reserva de ley. ¿Y esto por qué? Porque este principio tiene suma importancia en dos materias fundamentalmente, materia tributaria y materia penal. Entonces, cuando nosotros hablamos de materia tributaria, tenemos que siempre tener presente la enorme importancia que tiene el principio de legalidad. Este principio se basa en que no hay tributo sin ley previa que lo establezca. Entonces, fíjense, no hay tributo sin ley previa, es decir, tiene que estar antes de que se produzcan los hechos imponibles, que lo establezca. Lo pueden ver expresado como nulo tributum sine lege, que es una locución latina, y viene, que yo también te los comenté en la clase anterior, del principio inglés de no taxation without representation, que es un gran logro, como les dije, del constitucionalismo, cuando el pueblo, digamos, le quita al rey la posibilidad de crear los tributos. ¿Dónde está receptado este principio de legalidad en la Constitución Nacional? En los artículos 4, 17, 52 y 75, incisos 1 y 2. Entonces vamos a leer nuestra Constitución en esos artículos. Bien, el artículo 4 nos dice que, ahí está, el gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado el producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o empresas de utilidad pública. Entonces, fíjense, provee a los gastos de la nación con las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. Bien, ¿quién tiene que imponerlos? El Congreso. ¿Por medio de qué? De una ley. Entonces, de una ley, en sentido formal, que tiene que respetar toda la normativa constitucional referente a la creación de las leyes, que va a emanar, por supuesto, del Congreso, y vamos a ver que además tiene que tener origen en una de sus cámaras, que es específicamente en la Cámara de Diputados, que es la Cámara que representa al pueblo, por oposición a la Cámara de Senadores, que es la Cámara que representa a las provincias. Entonces, el segundo artículo que vamos a ver es el artículo 17, que nos dice el artículo de propiedad, que lo leímos recién, y la parte que nos interesa es que solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. El artículo 52 nos dice que a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Acá les habla un poco de lo que les dije recién, de cuál es la Cámara de origen. El artículo 75, que está hablando de las atribuciones del Congreso, dice que corresponde al Congreso, inciso 1, legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la nación. Y el inciso 2 nos dice que corresponde al Congreso imponer las contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. No voy a seguir leyendo el resto del inciso 2 porque lo vieron en la clase anterior, porque hace más referencia a la parte primera del derecho constitucional tributario, es decir, a cómo vamos a distribuir, cómo se distribuyen en realidad las competencias tributarias entre nación, provincia y municipio, ¿sí? Pero entonces,
de la vinculación de los artículos 4, 17, 52 y 75, inciso 1 y 2, es de los cuales vamos a extraer el principio de legalidad en materia tributaria. El primer antecedente de este principio en nuestro país vienen, fíjense de qué fecha, 25 de mayo de 1810, ¿bien? Con el acta capitular del Cabildo Abierto de esa fecha, que estableció que no pueden establecerse contribuciones ni gravámenes al pueblo o a sus vecinos sin previa consulta y conformidad del excelentísimo Cabildo. En ese momento el Cabildo hacía las veces de lo que sería hoy un poder legislativo, ¿bien? Reiterando por ahí algo que es importante que les quede muy claro, es que este principio requiere para la creación de tributos la intervención del poder del Estado que representa al pueblo. Lo que dijimos es el poder legislativo, y a su vez es muy importante saber que necesariamente tiene que tener origen en la Cámara de Diputados. Cuando hablamos entonces de principio de legalidad nos referimos a ley formal emitida por el Congreso y con anterioridad al perfeccionamiento de los hechos que se graban. Es decir, no alcanza con tener una ley nada más, sino que esta ley a su vez tiene que ser previa. Por eso es que es importante para el tema de la retroactividad, que es un análisis que vamos a hacer en clases que siguen, porque es importante también que lo hagamos en profundidad. Pero está bueno que a ustedes les quede la idea ahora del principio de legalidad para vincularlo después con la posibilidad o imposibilidad de retroactividad en materia tributaria. ¿Qué es lo que comprende este principio de legalidad? En derecho tributario material, que es donde cobra una importancia tremenda o sideral, ¿sí? Va a comprender los elementos básicos y estructurales del tributo, es decir, el hecho imponible, los sujetos pasivos y los elementos necesarios para la fijación del quantum, así como también las exenciones, porque las exenciones son en definitiva excepción, ¿sí?, a los hechos imponibles. Entonces, si ustedes se fijan, ojo, porque esta ley, en sentido formal, emanada del Congreso, con anterioridad al perfeccionamiento de los hechos imponibles, además es necesario que contenga todos los elementos que hacen al tributo. Es decir, hay cosas que no puede dejar el Congreso libradas a la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Pero este principio de legalidad no es exclusivo del derecho tributario material, sino que también, por ejemplo, lo vemos en el derecho tributario administrativo formal, ¿sí?, que es la parte del derecho tributario, dijimos, que se encarga de ver cómo el tributo que nace por el derecho tributario material se convierte en tributo percibido y entra a las arcas fiscales. Bien, entonces todo este procedimiento del cómo se va a hacer, también hay una parte de este derecho en la que el principio de legalidad cobra importancia y que es el procedimiento de determinación de oficio, que es un procedimiento reglado y en el cual la administración no puede actuar discrecionalmente. ¿Por qué? Principio de legalidad, procedimiento reglado. Tiene que seguir los pasos que le indica la ley 11.683 para este procedimiento. Y en el derecho tributario penal se expresa en la famosa locución latina también que dice nulla in crimen e nulla pena sine lege previa. No hay crimen y no hay pena si no hay una ley previa que así lo establezca. Vamos a adentrarnos en este principio cuando veamos los principios constitucionales aplicables a materia penal. ¿Bien? ¿Cuáles son las aplicaciones jurisprudenciales donde la Corte se expidió respecto del principio de legalidad? Les aclaro, hay un montón de fallos donde la Corte hace referencia al principio de legalidad por la importancia que este tiene y porque muchas veces lamentablemente se ve vulnerado. Yo no les puse todos, de hecho, por ejemplo, no les puse una famosa y vieja causa que se llama Videodreams, donde lo que había pasado es que, así como en Camaronera Patagónica, que ahora lo vamos a ver un poco más, el Poder Ejecutivo había creado, por un decreto de necesidad de urgencia, un tributo que gravaba el alquiler de videos. Bueno, ahí la Corte le pone un freno y le dice, no, es posible, ¿sí?, crear tributos a través de decretos de necesidad de urgencia. Esto lo tiene que hacer el Congreso a través de una ley.
En Camaronera Patagónica, que es del año 2014 y que es un fallo reconocido en el sentido de que se lo entiende como una lección de derecho constitucional, la Corte dijo, es un fallo de 80 páginas, bien, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el artículo 4. Los principios constitucionales prohíben a otro poder que el legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas. Entonces, ¿qué había pasado en Camaronera Patagónica? Se habían creado tributos a las exportaciones, las famosas retenciones a las exportaciones, a través de un decreto de necesidad de urgencia. ¿Y qué dijo la Corte? No, cuidadito. Las retenciones a las exportaciones son tributos y por lo tanto deben respetar el principio de legalidad y ser creados por el Congreso. No está permitido al Poder Ejecutivo crear este tipo de tributos, de institutos, ¿bien? Si tenemos tiempo, vamos a leer Camaronera Patagónica todos juntos, si no yo se los voy a subir para que lo tengan porque realmente es un fallo espectacular. Otro caso jurisprudencial del año 89 es Fleischmann, Argentina Inc., donde la Corte dijo que no cabe aceptar la analogía en la interpretación de las normas tributarias materiales para extender el derecho más allá de lo previsto por el legislador. La interpretación expuesta se corresponde con la necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria. Aquí varias cosas. Primero, hoy por hoy el principio, digamos, la prohibición de analogía en materia de derecho tributario material lo tenemos expresamente receptado en la Ley 11.683 en su artículo 1. Pero antes de esto ya lo teníamos por creación jurisprudencial y justamente por aplicación del principio de legalidad. Es decir, no es posible aplicar la analogía, que la analogía básicamente es llenar un vacío legal con la respuesta normativa que se da para un instituto similar o para un caso similar. Entonces, eso, que es un principio sumamente aceptado en materia de derecho privado, por ejemplo, en lo que es contratos, ¿sí? Todo lo que sea comercial, entonces se puede llenar por analogía vacíos legales. Bueno, esto está completamente proscripto en materia tributaria, es decir, prohibido en materia tributaria y también está prohibido en materia penal. Bien, no podemos por analogía, entonces, crear hechos imponibles, no podemos por analogía crear exenciones, no podemos por analogía crear ilícitos tributarios. Por otro lado, en toda esta, en este pequeño párrafo que citamos de este fallo, vamos a ver que hay otros principios. Entonces, ustedes después, cuando terminen de estudiar los principios constitucionales, van a ver que hay, ¿no?, como vinculación entre unos y otros. Entonces, esta parte final, donde la Corte dice que esta interpretación respecto a la prohibición de analogía ayuda al hecho de que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria, hace a lo que se conoce como el principio de certeza, que ya Adam Smith en el año 1700 y pico hablaba del principio de certeza y decía, es importante que el agricultor conozca cuáles van a ser sus costos antes de empezar la siembra. O sea, fíjense desde cuándo esto es importante. Y hace a lo que sería una planificación tributaria de un contribuyente, una planificación fiscal, que muchas veces parecería ser una mala palabra, pero en realidad es lo más real del mundo. Es decir, un contribuyente, un empresario en general, si algo hace, es justamente ver cuáles son los costos vinculados a la actividad que va a desempeñar. Y si esos costos no superan sus ingresos, esa empresa no le conviene. Entonces, los impuestos, como un costo más, deben ser tenidos en cuenta para lo que es su planificación. Este principio de legalidad que yo les dije muchas veces es vapuleado, vamos a ver algunas de las transgresiones que encontramos en nuestra materia. Por un lado está lo que se conoce como legislación delegada, que está admitida en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Si bien no prevé específicamente que esté permitida la delegación legislativa en materia tributaria, sí dice que está permitida para emergencia pública. Vamos a leer este artículo 76. ¿Sí? Lo vamos a buscar aquí. Dice, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública,
con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La causalidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará la revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de normas dictadas como consecuencia de la delegación legislativa. Entonces, fíjense, en principio la regla es que no se permite la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Es decir, el Congreso no puede darle al Ejecutivo la posibilidad de normar algunas cuestiones que le delega. Salvo, esta es la excepción a la norma general de prohibición, supuestos específicos con condiciones. Es decir, primero, que sean materias determinadas de administración o de emergencia pública. Segundo, que el plazo fijado para su ejercicio esté dado por el Congreso. Y tercero, que las bases de la delegación también estén, acotadas por parte del Congreso. Entonces, le puede delegar, pero cuestiones específicas y con determinada normativa. No puede después, o no puede darle al Ejecutivo una rama muy elástica, una herramienta muy elástica en materia de delegación legislativa. Entonces, habiendo leído ese artículo 76, nosotros vemos en ningún lado dice que la materia tributaria sea pasible de delegación. Y por principio de legalidad diríamos que esto no está permitido, ¿verdad? Pero sin embargo, tenemos que saber que la Corte admitió que el Congreso atribuye al Poder Ejecutivo ciertas facultades, pero circunscritas exclusivamente, y fíjense, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria. Es decir, se autoriza a elevar o disminuir las alícuotas aplicables siempre y cuando para el ejercicio de dicha atribución se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa. Y si nosotros vemos, esto es algo súper habitual en materia tributaria. De hecho, ahora, en la última reforma de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que salió, si no me equivoco, este mes o el mes pasado, porque ya estoy perdida en el tiempo, pero es súper reciente, se permite al Poder Ejecutivo, bien, elevar, por ejemplo, los mínimos y determinadas cuestiones que hacen, en definitiva, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria. Entonces, esto viene en realidad de hace mucho tiempo. Lo vemos en el monotributo, que todos los años el Ejecutivo es el que saca cuáles son los nuevos parámetros del monotributo. Entonces, en definitiva, eso es quantum de una obligación tributaria. Dicho sea de paso, este año no lo actualizó, con lo cual, ¿dónde está, ¿sí?, el principio de equidad que vamos a ver dentro de un rato? Y bueno, y algunas otras cuestiones que podríamos ampliar en este sentido, ¿bien? Pero entonces, la regla es, ojo, no hay delegación en materia tributaria, la legislación delegada está permitida y la Corte la admitió específicamente en nuestra materia, pero solamente acotadas a lo que sería el aspecto cuantitativo de la obligación tributaria. En otro lugar donde vemos esta aplicación es en los tributos provinciales, donde en general queda librado también a las direcciones de rentas, por ahí no tanto exactamente la fijación de las alícuotas, pero sí termina teniendo incidencia porque, por ejemplo, el Código Fiscal de Jujuy sí establece, digamos, la vinculación con lo que sería conocido como la ley tributaria. ¿Se acuerdan que cuando charlamos de la codificación en la clase pasada les dijimos hay un tipo de codificación que lo que tiene es todas las normas generales de materia tributaria, los impuestos en particular, pero deja por fuera del código lo que sería la fijación de las alícuotas? Bueno, esto es lo que tenemos en general en los códigos tributarios. Entonces, fijan las alícuotas, por ejemplo, alícuota general el 3%, pero dice, para el comercio mayorista que venda más de una X cantidad de base en el año, la alícuota se eleva al 4%. Si vende menos, baja al 2,5%. Entonces vemos que en definitiva es el Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Rentas la que en definitiva está normando respecto de un aspecto cuantitativo de esa obligación tributaria. Y esto es muy común verlo en los códigos fiscales, no lo tenemos solo en Jujuy, lo tenemos en Misiones, en Córdoba, si no me equivoco. O sea, hay muchas jurisdicciones que tienen este tipo de tratamiento, con lo cual se imaginan lo lindo que es estar buscando alícuotas cuando tenemos que hacer una liquidación de ingresos brutos de convenio multilateral. Es verdaderamente un caos encontrar cuál es la alícuota. ¿Bien? Otro tipo de transgresión que encontramos al principio de legalidad es la creación indiscriminada, ¿sí?, de regímenes de retención y percepción
en la fuente. Entonces, ¿esto qué es? Después vamos a ver también qué son exactamente los agentes de retención y percepción, pero para que ustedes tengan una idea hoy, es básicamente crear sujetos que van a quedarse con una parte del tributo de otro sujeto. El agente de retención lo que hace es, cuando le paga a su cliente, le retiene una parte en concepto de tributo que después se tiene que pagar al fisco. Y el de percepción lo que hace es, cuando le vende, el de retención le paga a su proveedor, no a su cliente. Y el de percepción, cuando le vende a su cliente, le suma en la factura la percepción y cuando se la cobra, se la paga al fisco. Esto que tiene un fundamento en la continuidad de la capacidad contributiva, en tratar de allegar los recursos al fisco en el momento en que las operaciones o que los hechos imponibles se van generando y no esperar hasta el vencimiento, sobre todo en el impuesto a las ganancias, que es anual. Entonces tiene un fundamento lógico. El problema es la excesividad, la irrazonabilidad con la que se aplican estos regímenes de retención y percepción y por sobre todas las cosas, la enorme generación de saldos a favor y los plazos muy largos para poder recuperarlos. Y esto se da más que nada a nivel provincial. Entonces hay jurisdicciones que son verdaderamente voraces en este sentido, como por ejemplo Misiones, donde hay tantos regímenes de retención y percepción que los contribuyentes generan unos saldos exorbitantes que después es muy difícil de recuperar. Entonces vemos que en definitiva, a través de la creación de una figura de percepción en la fuente, se está violando completamente el principio de legalidad y ni que hablar del principio de capacidad contributiva, porque se está cobrando tributo en definitiva sin una ley previa que así lo establezca. ¿Bien? Otra forma de violentar el principio de legalidad es el desconocimiento de exenciones. Y esto se da con todo el formalismo que hay por detrás respecto de las exenciones, que pide reconocimientos formales. Esto pasa a nivel nacional como a nivel provincial. Entonces, por ejemplo, yo tengo una fundación. Las fundaciones, en tanto y en cuanto se dediquen a determinados fines que básicamente sean de bien público, están exentas en el impuesto a las ganancias, están exentas en el impuesto al valor agregado. Pero para tener esta exención, uno la tiene que tramitar, la tiene que pedir, no es automática. ¿Bien? Y hoy, muchísimos casos de los cuales la AFIP está desconociendo las exenciones a muchas fundaciones porque no han respetado todos estos formalismos y, en definitiva, pedido las exenciones cuando correspondía, presentado los balances cuando correspondía, etc. Y lo mismo pasa a nivel provincial. Hay que pedirla, de hecho, en Salta supuestamente hasta un determinado momento, todos los años lo prorrogan, sí, en este momento había que pedirlo hasta febrero, está prorrogado hasta mayo, pero en definitiva, si yo me dedico, por ejemplo, a la actividad agropecuaria, que está exenta en el impuesto sobre los ingresos brutos de Salta, que es el impuesto a las actividades económicas, lo que tengo que hacer es pedirle a Rentas que me dé la constancia de exención. Y si no la tengo, pierdo la exención en definitiva. Entonces, estamos viendo cómo a través de requisitos formales, ¿sí?, de estos reconocimientos que nos piden las administraciones tributarias, en definitiva, de alguna manera se está violando el principio de legalidad que estableció una exención que ya vimos que tiene que estar en la norma, ¿sí?, emanada del Congreso, etcétera, etcétera, todo lo que dijimos para la aplicación del principio de legalidad. ¿Está claro hasta aquí este principio? Así pasamos al principio de igualdad, ¿o hay alguna duda? Bueno. Sí, profe, está claro. Buenísimo, muchas gracias. Seguimos entonces y pasamos al principio de igualdad. Este principio está receptado en los artículos 16, 20 y 33 de la Constitución. Les resalté el 16 porque ese es el principal donde vamos a encontrar el principio de igualdad. Ya leímos el artículo 16, con lo cual lo único que vamos a ver es dónde está específicamente encontrado, sí, esto. Perdón, no lo leímos. La nación no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. El artículo 20 es el que nos habla de los extranjeros, que sí los leímos, y que vemos que no están obligados a admitir ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas o extraordinarias.
Y por otro lado, el artículo 33 es el artículo que conocemos como los derechos no enumerados y que nos dice que las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Entonces, de la conjunción de estos tres artículos, vemos el principio de igualdad, que a su vez, hoy por hoy, está receptado, ¿sí?, en el artículo primero, tercer párrafo de la 11.683, que también lo vamos a leer. Esa no la tengo abierta, si me dan un segundito, abrimos la ley 11.683 y vamos a ver el artículo 1. Específicamente nos vamos al tercer párrafo, ¿sí?, porque tiene varias cosas, cuestiones de interpretación de la ley en materia tributaria. El hecho de que no se admite la analogía, que es el que vimos hace un rato, que creo que les dije, tercer párrafo, es el segundo párrafo el que nos prohíbe la analogía en materia tributaria. Y el tercero nos habla de esto. En todos los casos de aplicación de esta ley, se deberá salvaguardar y garantizar el derecho del contribuyente a un tratamiento similar al dado a otros sujetos que poseen su misma condición fiscal. Este derecho importa el de conocer las opiniones emitidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, las que deberán ser publicadas de acuerdo con la reglamentación que a tales efectos dicte ese organismo. Esas opiniones solo serán vinculantes cuando ello esté expresamente previsto en la ley o en su reglamentación. De paso, les digo que ya a partir de la próxima clase vayan teniendo a mano la ley 11.683, que es la ley de procedimiento fiscal que vamos a usar en el resto de la materia. Entonces, volviendo, tenemos una conjunción de principios constitucionales o de artículos en la Constitución que hacen al principio de igualdad. Lo tenemos específicamente receptado en nuestra 11.683, que si queremos muy cariñosamente lo podemos llamar, entre comillas, un código tributario, de alguna manera, de lo que es la parte general de los tributos, que recepta, ¿sí? Entonces, nuestro principio de igualdad no puede ser olvidado en materia tributaria. Sin embargo, ¿qué quiere decir esto de la igualdad? No es una igualdad aritmética, sino que es igualdad de tratamiento ante igualdad de capacidad contributiva. Igualdad de tratamiento ante igualdad de capacidad contributiva. El principio de igualdad, en términos generales, en ninguna rama del derecho se entiende como igualdad para todo el mundo, sino que básicamente apunta, y esto por una interpretación de la Corte, interpretación jurisprudencial, de que es o alude a la igualdad entre iguales. ¿Bien? En nuestro caso, esta igualdad entre iguales va específica, ¿sí? Es igualdad de tratamiento ante igualdad de capacidad contributiva. Entonces, exige que haya un tratamiento desigual en situaciones desiguales. ¿Para qué? Para poder realmente lograr el valor justicia. Lo importante respecto a este principio es que el criterio de distinción del tratamiento no sea irrazonable o discriminatorio. Entonces, frente a distintas situaciones, es lógico, es razonable, es justo que el legislador le dé un tratamiento distinto a aquellas personas que se encuentran en distintas situaciones. De hecho, la Constitución, digamos, y las normas que reglamentan el ejercicio de todos los derechos enumerados de la Constitución, apuntan a lo que se conoce como la discriminación inversa, en el sentido justamente de tratar de lograr, ¿sí?, la equiparación o llevar la igualdad de alguna manera, haciendo estas discriminaciones inversas para tratar de alguna manera con más benevolencia a aquellas personas que se encuentran en situaciones más desfavorables. De esta manera vamos a tener, por ejemplo, un tratamiento diferencial. Les pongo un ejemplo en nuestras normas que es de fácil entendimiento. Una familia que tiene que hacerse cargo de una persona discapacitada, se entiende que va a necesitar más dinero, de alguna manera, que otra familia que no tiene un hijo discapacitado, que posiblemente necesite ese hijo ayuda durante el término del resto de su vida o durante mucho más tiempo, que lo que va a necesitar otro hijo que se puede independizar antes de alguna manera, o en algún momento quizás un hijo discapacitado, por ejemplo con síndrome de Down, posiblemente no pueda vivir el día de mañana de las rentas que esa persona genere. Entonces, en el impuesto a las ganancias, que por otro lado es el impuesto que
más resguarda, ¿sí? Lo que sería la igualdad, más resguarda el principio de capacidad contributiva, le da a estas familias la posibilidad de deducir, de una deducción, que se conoce como una deducción personal por hijo discapacitado. Entonces, todo el mundo va a tener la posibilidad de acceder a una deducción por los hijos que tengan a su cargo. Pero las personas que tienen hijos discapacitados van a poder deducir a este hijo durante toda su vida, mientras que el resto solamente los puede deducir hasta cierta edad, que hoy por hoy son los 18 años. ¿Bien? Entonces, este es un ejemplo, ¿sí?, de la aplicación del principio de igualdad, donde en definitiva hay una discriminación inversa y hay un tratamiento desigual en situaciones que no son iguales. ¿Qué dijo la jurisprudencia respecto del principio de igualdad? Y vemos, por ejemplo, la causa López López Luis contra Provincia de Santiago del Estero en el año 91, donde la Corte dijo que la garantía de igualdad de las cargas públicas no impide que la legislación considere de manera diferente situaciones que estima diversas, de forma tal que, de no mediar discriminaciones arbitrarias, se creen categorías de contribuyentes sujetos a tasas diferentes. Entonces, interpretamos de ahí que si no son discriminaciones arbitrarias, está permitido crear distintas categorías de contribuyentes. Esto, por ejemplo, es lo que le daría validez al hecho de que tengamos, por un lado, a los pequeños contribuyentes que pagan en función de un régimen simplificado, que es lo conocido como monotributo, frente a otros contribuyentes que pagan el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado, porque ya están en otra categoría. La discriminación no es arbitraria, ¿sí? Hay distintos parámetros para poder recaer o estar amparados por un régimen que en definitiva es más benévolo, menos gravoso, que es el régimen simplificado, y bueno, está dado por los menores ingresos, por la menor cantidad de empleados que tienen a su cargo, por la menor superficie que utilizan en su emprendimiento, la menor energía que usan, etc. Es decir, hay un grupo de parámetros que va a determinar la inclusión o no dentro de un régimen simplificado. En tanto y en cuanto esas categorías entonces no sean discriminatorias o arbitrarias, esto va a estar permitido y va a respetar el principio de igualdad. Por otro lado, vemos dentro del propio impuesto a las ganancias también hay diferentes escalones, ¿sí? Lo que se conoce como hay una alícuota del 9% que va a estar escalonada para un determinado grupo de ingresos y esa alícuota va a ir creciendo a medida que los ingresos vayan creciendo. Entonces hay también un principio de igualdad reflejado ahí donde se va dando un tratamiento distinto a medida que la renta es mayor. En otra causa, que fue Cafés La Virginia S.A., del año 97, la Corte dijo que el principio de igualdad no exige que deban gravarse por igual a todas las industrias, cualquiera sea su clase, pues la igualdad, como base del impuesto de las cargas públicas, solo se refiere a las cosas iguales y del mismo género, razón por la cual no puede aplicarse a industrias de distinta clase. Y les voy a poner un ejemplo más reciente para que ustedes se den cuenta. Desde hace muchos años, y ahora acaba de salir otro, hay como un beneficio o un incentivo a lo que es la industria del software. ¿Para qué? Para que justamente se desarrolle, ¿no? todo este talento argentino que hay, que por ahí está desaprovechado y que vemos a su vez que hay una gran emigración en este sentido. La gente se va, ¿por qué? Porque afuera tiene más posibilidades de crecimiento en el desarrollo de este tipo de actividad. Entonces, a nuestro Estado, por supuesto, que le interesa que haya un desarrollo del software, que se quede en la Argentina, que esa actividad se genere aquí, que genere riqueza en el país y por lo tanto le da tratamientos diferenciales y buscando incentivar de alguna manera a esta industria. Entonces vamos a encontrar que tiene exenciones, que tiene, y fuera de la materia tributaria también tiene beneficios en cuanto a la obtención de préstamos, de créditos, etc. Si no hay dudas respecto al principio de igualdad, vamos a pasar al principio de equidad. Este principio está receptado en el artículo 4 de la Constitución, que ya lo hemos leído y que nos dice, fíjense, lo vamos a ver de vuelta, artículo 4, que el gobierno federal provee los gastos de la nación con bla, 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 bla,
y las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso, o sea, que equitativamente imponga el Congreso a su población. Este principio es lo que se conoce como un fundamento filosófico o de justicia en la tributación. Y es un principio del derecho natural, este que decíamos que tiene origen, o que el fundamento es la persona humana y su dignidad. Entonces, le da de alguna manera esta razón de ser a la tributación. Se vincula con otros principios. En sentido estricto se vincula con la igualdad que recién vimos, pero en sentido lato o en sentido amplio se vincula también con el principio de generalidad, que vamos a ver en un ratito, con el principio de razonabilidad, el de no confiscatoriedad, al punto que algunos los tratan como lo mismo, ¿sí? Le dicen principio de no confiscatoriedad o de equidad. También se vincula con el principio de igualdad, con el principio de proporcionalidad. Entonces, este principio de equidad, que en definitiva apunta a dar un tratamiento que sea equitativo en función de la condición diferente que pueda tener cada uno, tiene excepciones. Y estas excepciones son las desgravaciones, las exenciones y todos los beneficios tributarios que en general podemos encontrar. Y que la base para que esto exista y en alguna manera exceptúe a lo que sería el principio de equidad, viene dado por el artículo 75 en sus incisos 18 y 19, que son lo que se conoce como la cláusula del progreso. Y fíjense que nos dice que corresponderá al Congreso, artículo 75, inciso 18, proveer lo conducente para la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. Y el segundo, que es el 19, se conoce como la nueva cláusula del progreso, habla de proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad, economía nacional, etc. Después lo pueden leer porque es bastante largo ese inciso, pero básicamente apuntan ambos a actividad que tiene que tener el Congreso en el sentido de fomentar esto del progreso de la nación. Entonces, esa sería la razón, ¿sí? La razón constitucional que le da una excepción definitiva al principio de igualdad. Y ven, y repito un poco esto, de que está muy vinculado al principio de igualdad que vimos recién. Y esto lo van a ver con muchos de los principios, después cuando los repasen, todos tienen vinculación con todos, ¿bien? Es importante que sepamos y conozcamos esto y lo reconozcamos. Por otro lado, hay una interpretación del principio de equidad o una aplicación del principio que tiene, en el sentido de lo que es la valoración de política fiscal. Y esto, la Corte lo dijo un montón de veces, es una cuestión política no justiciable. Es decir, es una cuestión, en definitiva, que va a competir al poder legislativo en su ejercicio de política legislativa y en la cual él no se va a inmiscuir el poder judicial. Y lo dice en estos términos: escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales. Y básicamente lo que apunta es: yo, Poder Judicial, no me meto, en definitiva, si es conveniente o no es conveniente que, por ejemplo, se grave, no sé, se grave determinada actividad, ¿sí? O se grave más que proporcionalmente determinada actividad, se exima a otra. Eso es una cuestión de política legislativa. Y yo ahí no tengo, no es mi ámbito de aplicación y por lo tanto no me meto, ¿sí? Eso es lo que dice un poco la Corte y todo el Poder Judicial referidos a las cuestiones políticas no justiciables. También en el artículo 4 encontramos el origen del principio de proporcionalidad. ¿Se acuerdan? Todas las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. El problema acá es que el artículo 4 habla específicamente de la proporcionalidad.
Pero la Corte siempre tuvo la idea de que la proporcionalidad no quiere decir específicamente la misma proporción, sino que apunta más bien a lo que sería una progresividad. Entonces, y se buscó darle argumentos a esto, ¿sí? ¿Cómo justificar la progresividad en los impuestos si el artículo 4 dice que las contribuciones deben ser equitativas y proporcionales, ¿sí? Entonces, un ejemplo de impuesto progresivo es el impuesto a las ganancias, que les decía recién, que tiene distintas escalas. Entonces, a medida que saltamos de escala, la alícuota es cada vez más alta, de manera tal que el impuesto no es proporcional, es decir, no va en línea recta creciendo, sino que es progresivo, hace más como una curva y crece más que proporcionalmente para las rentas más altas. Y esto, la Corte, digamos, la interpretación que hizo del principio de proporcionalidad es que lo que quiere decir es que sea una cuota aparte de la renta que se quiere grabar, del patrimonio que se quiere grabar. Entonces, proporcionalidad como una proporción, como una cuota aparte, una alícuota, una base por una alícuota que determine un impuesto. Entonces, esto es lo que permite inferir de este principio que la progresividad en el impuesto está absolutamente permitida. Es un principio que está muy emparentado al principio de igualdad, porque la propia idea de igualdad trae aparejada la proporcionalidad, ¿sí? Este tratamiento desigual entre desiguales, donde decimos, bueno, el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias, grava más que proporcionalmente a las rentas más altas. Bueno, acá les puse lo mismo respecto de qué implica la proporcionalidad. Otro principio constitucional, pero que esta vez ya no encuentra recepción explícita en la Constitución, es el principio de no confiscatoriedad. Es decir, este principio es una garantía implícita que la vamos a extraer de una interpretación armónica de la Constitución, pero no es que la vamos a encontrar en un artículo tal o en cual. ¿Qué quiere o a qué apunta este principio de no confiscatoriedad? Y bueno, justamente a proteger la inviolabilidad del derecho de propiedad que vimos al principio, que dijimos, bueno, la tributación, en definitiva, el imperio que tiene el Estado para poder someter a la población a que pague distintos tributos, tiene que tener un límite porque del otro lado está la propiedad de la persona humana que es inviolable. Y la propiedad de las empresas también, ¿no? Ojo, la propiedad es inviolable. Entonces, tiene protección constitucional y en definitiva no se puede ir, digamos, a violentarla de alguna manera que resulte confiscatoria. Entonces, ¿qué es un tributo confiscatorio? Porque sabemos que hay una exacción a la propiedad privada, pero bueno, ¿hasta qué punto esa exacción está permitida o resulta no confiscatoria? Entonces, ¿qué dijo la Corte? Dijo que un tributo es confiscatorio cuando absorbe una porción tal de la renta o del capital, digamos del patrimonio, que tienda a hacerlo desaparecer. Entonces, les repito, es confiscatorio cuando absorbe una porción tan grande de esa renta o esa capital que apunta a hacerlo desaparecer. En ese punto, ese tributo ya se convierte en confiscatorio y por lo tanto es inconstitucional. Y había una creación pretoriana, es decir, una creación que hace la propia Corte, respecto a cuál era este límite. Y se decía, hasta el año 2009, el límite ese es el 33%, porque la Corte había dicho que los tributos, y específicamente se había referido al impuesto inmobiliario y al impuesto a la herencia, eran confiscatorios cuando superaban el 33% de los patrimonios vinculados a esos tributos. Entonces, uno tenía en la cabeza, bueno, superado el 33%, el tributo es confiscatorio. Pero en el año 2009, ¿qué pasó? Llegó Candi a la Corte Suprema de la Nación. Candi era una empresa vinculada al grupo Arcor. Y lo que había pasado es que era la época donde estaba prohibida la aplicación del ajuste por inflación impositivo, que dicho sea de paso estuvo prohibida hasta hace 2 años, recién ahora estamos aplicando de vuelta el ajuste por inflación impositivo, y el contable, porque estaba prohibido para todo. Pero Candi, ¿qué hace? Candi discute esto. Y lo discute para el ejercicio fiscal 2002. Lo que pasa es que toda la disputa judicial termina llegando a la Corte en el año 2009. Velocidad en la justicia, ¿no? Entonces, Candi lo que decía es, en mi caso, el impuesto a las ganancias resulta confiscatorio
porque me atrapa muchísimo más que el 35% de mi renta, que era el impuesto, o era la alícuota, digamos, que grababa en ese momento al impuesto a la renta de las personas jurídicas. Entonces, la Corte en este caso no dijo cuál era la alícuota que resultaba confiscatoria. Fíjense que vamos a leer un poquito. Dice, para que exista confiscatoriedad, se debe absorber una porción sustancial de la renta o del capital. El límite es variable por las cambiantes circunstancias del país, o sea que ahí se empieza a atajar. Esta Corte no había fijado límites en materia del impuesto a las ganancias, cuyas características particulares difieren de otros tributos para los cuales se fijó un 33%, que eran el impuesto inmobiliario y el impuesto a la herencia. Entonces dice, ojo, porque el impuesto a las ganancias tiene características que son particulares y que no tienen nada que ver con el impuesto inmobiliario y el impuesto a la herencia. Por lo tanto, esa jurisprudencia del 33% aquí no resultaría aplicable. ¿Bien? Y dice, en el caso Candy, la no aplicación del ajuste por inflación impositivo resultaba en una alícuota efectiva del impuesto a las ganancias del 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades, también ajustadas, obtenidas por la actora durante el ejercicio de ese mismo año. Porcentajes estos que excederían los límites razonables de la imposición. Entonces, ¿qué dijo? En el caso concreto, Candy, que a su vez, ustedes tienen que saber que Candy lo probó, porque eso es otra cosa importante, el que alega tiene que probarlo, lo probó a través de pericias contables, entonces un perito contable hizo la pericia y dijo, acá en Candy, la alícuota del impuesto termina siendo un 62% si no se aplica el ajuste por inflación impositivo. Entonces, Candy lo probó. ¿Y la Corte qué dijo? En este caso concreto, la alícuota es del 62. Eso es irrazonable, eso es confiscatorio, por lo tanto es inconstitucional. Pero fíjense que no dijo en ningún momento más de tanto es confiscatorio. Dijo, en este caso concreto, que es tanto confiscatorio. Pero ya no sería el 33%, podría estar por debajo, podría estar por arriba, es decir, hay que probarlo en el caso concreto. ¿Por qué? Porque lo dijo específicamente, el límite es variable por las cambiantes circunstancias del país. Y a su vez hay que saber cuál era el contexto político del año 2009 en el que falla la Corte respecto de Candy. Había un proyecto de ley que estaba intentando llevar la alícuota máxima del impuesto a las ganancias al 50%. Entonces, si la Corte decía, no sé, el 40% es confiscatorio, bueno, capaz que la alícuota del tributo, que era el 35, se iba al 40, porque la Corte, en definitiva, estaría de alguna manera dándole pie para llegar hasta ahí. Entonces, también esta es una de las razones por las cuales la Corte no dijo cuál era el límite para la confiscatoriedad, ¿sí? Lo que sí sabemos es que el famoso 33% quedó olvidado, hay que ver el caso concreto, hay que saber que lo tenemos que probar, esto vale en realidad para cualquier tipo de disputa judicial, ¿sí? Y que en Candy, en definitiva, lo que se dijo es, ojo, acá hay que aplicar el ajuste por inflación impositivo. ¿Por qué? Porque si no lo aplico, tenemos un 62%. ¿Quedó claro el principio de la confiscatoriedad? Bueno, voy a contestar una pregunta antes de seguir de José Ricardo. Dice, ¿es legal el nuevo régimen provincial simplificado? Pregunto porque hay periodos en que muchos contribuyentes no tienen facturación y antes se pagaba mínimo y ahora es un importe fijo. ¿No se está violando el principio de igualdad? Y bueno, mira, José, esto es lo mismo que pasa con el monotributo. En definitiva, vos tenés un régimen en el cual se busca favorecerte supuestamente y tenemos estas circunstancias. Hay como una presunción de capacidad contributiva en función de la facturación del año anterior, básicamente. Sí está permitido el régimen simplificado. Desde ya te digo que hay un tema con el principio de igualdad. De hecho, ahora el Consejo Profesional de Ciencias Económicas hizo un planteo a la Dirección de Rentas y Rentas habría dicho informalmente que va a haber una posibilidad de optar o no por el régimen simplificado provincial para los profesionales. Entonces, ahí yo me pregunto, che, ¿qué pasa con el principio de igualdad? ¿Por qué pueden optar los profesionales y no pueden optar los comercios, por ejemplo? Entonces, lo veo más un poco por ese lado. Esto obviamente tiene que salir por disposición legal, porque Rentas, Poder Ejecutivo, no puede modificar los aspectos sustanciales del tributo, entonces tiene que salir la modificación legal, y yo me pregunto más ahí, el hecho de que exista un régimen simplificado,
sí, permitido, está aceptado. Esto de que antes pagaba un mínimo, en definitiva es más o menos lo mismo, ahora pagas un mínimo, solamente que ese mínimo es más alto. En todo caso, lo que podemos ver es si no es o no resulta confiscatorio, ¿sí? Más que se viola el principio de igualdad. No sé si quedó claro eso, y si no, lo charlamos un poquito más, ¿sí? Pero está Profe, muy buena la pregunta. Sí. disculpe, no entiendo el tema de lo que dice ahí Candy, del 62%, de la no aplicación del ajuste por inflación, esa parte no entiendo. A ver, no me quiero meter tanto en el impuesto en sí, pero básicamente para que ustedes sepan, cuando hay periodos inflacionarios, en definitiva, es conveniente o es más justo, en definitiva, aplicar la inflación para decir, bueno, ¿cuál fue mi ganancia real? Porque vamos a tener una ganancia que, en términos de moneda histórica, puede no reflejar la realidad, de hecho, no refleja la realidad. La ganancia puede ser más o puede ser menos en función del ajuste por inflación. Porque te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que vos tuviste una venta en el mes de enero Ya de entendí, 1.000 pesos. profe, ya entendí. ¿Ya entendiste? Juro por Dios que Ok, entendí. Gracias, bueno, gracias. de nada, Era, te iluminaste era- solo, porque yo sin no, iluminarlo no. era esa parte de la inflación que me tenía, que Ah, bueno, yo no contaba con el ajuste para hacer el impuesto a la ganancia. Ahí la claro, entendí. eso era el caso Candy. En definitiva dijo, che, si yo lo aplico al ajuste, mira, me resulta un impuesto X. Si no lo aplico, termino pagando el 62%. O sea, en mi caso es confiscatorio, déjame que lo aplique. Y le dijeron, bueno, sí, Candy, aplícalo. Bien, hoy por hoy lo Gracias, estamos aplicando para todos los contribuyentes. De nada, gracias, profe. de nada. Bueno, vamos entonces, seguíamos con el principio de no confiscatoriedad, porque no, vamos a empezar con el de no confiscatoriedad. Perdón, perdón, chicos, se sube mi gato, Draco abajo. Eh, Al de generalidad, ya estoy perdida. Principio de generalidad, artículo 16 de la Constitución Nacional, lo vamos a volver a leer, porque ya lo leímos varias veces, pero así es con la Constitución, es cortita, pero hay que conocerla bien. ¿De dónde sacamos el de generalidad? Sí, la igualdad es la base del impuesto a las cargas públicas. La primera parte, la nación no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto a las cargas públicas. De acá extraemos este principio de generalidad que básicamente a qué apunta. A que tenemos que contribuir al sostenimiento del Estado. ¿Quiénes tenemos que contribuir? Todos los habitantes de ese Estado. Ese es el principio de generalidad. ¿Quiénes contribuyen? Todos, con algunas excepciones, por supuesto, y en función de la capacidad contributiva de cada uno, pero todos, en principio, tenemos que contribuir al sostenimiento de este Estado en el que todos vivimos. A su vez, este principio tiene recepción explícita en dos tratados de derechos humanos que están constitucionalizados a partir de la reforma del 94. Esa reforma, como también charlamos la clase anterior, y seguramente ya lo vieron en Derecho Constitucional, incorpora algunos tratados de derechos humanos que les da jerarquía constitucional. En realidad, en términos precisos, no están incorporados a la Constitución en sí, pero sí gozan de jerarquía constitucional, con lo cual cuando hablamos, ¿sí?, de derecho constitucional tenemos que tener presentes estos tratados de derechos humanos. El primero de ellos es, que ya me perdí con las siglas, les debo el nombre, porque ya a esta hora me lo olvidé, pero básicamente en ese artículo nos dice: toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos. Con lo Seguro cual, que es si de se los derechos fijan, humanos, profe. ¿cómo? Seguro que es de los derechos humanos, debe decir No, al último. sí, la última parte sí, pero ya mientras les voy charlando, lo voy buscando acá porque lo tengo en mi librito, para citarles el nombre Profe, ¿no sería Declaración Americana? Gracias. ¿Quién es el que habla? Yo creo que sale mi Pero nombre ahí, López Cuesta. no me sale hablando 2 puntos nada. Matías López Cuesta. Matías López Cuesta, muchas gracias. Declaración Americana de Derechos Humanos. Bien, ese es el tratado que refiere específicamente en este artículo 36, ¿sí?,
toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos. Y el otro es la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el famoso Pacto de San José de Costa Rica, que en el artículo 34 nos dice que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, y de ahí se extrae este principio de generalidad. ¿Bien? Entonces dijimos, ¿quiénes contribuyen? Todos. ¿En igual proporción? Y no, porque ya hablamos del principio de igualdad, del principio de proporcionalidad. Van a contribuir en función o según su capacidad contributiva. Entonces, subjetivamente, todos contribuimos en función de esta capacidad contributiva y objetivamente se refiere a que la sujeción de todos los actos, hechos o negocios que exterioricen dicha capacidad tributen. ¿Sí? Entonces, del punto de vista subjetivo lo mira desde el contribuyente, del punto de vista objetivo el hecho imponible en sí, que todos los hechos imponibles que sean de la misma naturaleza en definitiva tributen de igual manera. ¿Bien? La Corte, ¿qué dijo respecto a este principio? Que es un presupuesto para dar cumplimiento al principio de igualdad. Y se vincula con otros principios, por ejemplo, con el de equidad, con el de proporcionalidad, con el de no confiscatoriedad y con el principio de capacidad contributiva. Este principio de capacidad contributiva, del que venimos charlando bastante, es una garantía implícita. Esto es muy importante que ustedes lo sepan porque es un principio que se cita muchísimo en nuestra materia, pero tenemos que saber que no tiene una recepción explícita en la Constitución, sino que también se desprende, ¿sí?, de la esencia del alma de la Constitución y de varios otros artículos que, en definitiva, nos permiten inferirla. ¿Y qué es la capacidad contributiva? Es la aptitud económica de los obligados tributarios para contribuir al sostenimiento del Estado. Entonces, la aptitud económica. En inglés se la conoce como ability to pay. Esto es lo que es la capacidad contributiva. Y la vemos desde una triple perspectiva. Por un lado, como un fundamento ético-jurídico del deber de contribuir. Entonces, si yo tengo capacidad contributiva, tengo, ¿sí?, el deber moral de contribuir al Estado en función de esa capacidad contributiva. Por otro lado, es una base de medida para la carga, es decir, nos fija un cuánto. Entonces, ¿cuánto voy a pagar? Y bueno, justamente tomo como base de medida esta capacidad contributiva. Y por otro lado, para el Estado, como un límite infranqueable. Usted, Estado, no puede ejercer su potestad tributaria yendo más allá de la capacidad contributiva o tratando de gravar en donde no hay capacidad contributiva. ¿Ok? Disculpen que me ahogué tomando agua. Bueno, no es una medida objetiva, por el contrario, es una medida subjetiva. Justamente lo que está buscando es esta aptitud económica que tiene un contribuyente concreto. Entonces, más subjetivo que esto, no sé si hay algo que pudiéramos encontrar, ¿verdad? Entonces, va a venir dada por la posibilidad de contribuir una vez superado un mínimo que posibilite un nivel de vida digno para el contribuyente y su familia. Esto también lo dejo a la ¿sí? Entonces, ojo, porque la capacidad contributiva no empieza desde el momento cero que yo tengo ingresos, sino que primero tengo que tener en cuenta que tiene que haber un límite mínimo con el cual yo pueda sostener un nivel de vida digno para mí y para mi familia. Y fíjense que hoy por hoy, lo vamos a buscar mientras charlamos, en cuánto están los mínimos del impuesto a las ganancias y ustedes me dicen si ahí hay o no hay capacidad contributiva, ¿no? Mínimo no imponible, impuesto a las ganancias. A ver qué nos sale. Esto se acaba de subir. Año 2021, el mínimo no imponible, 81.000 pesos mensuales. Quiero que ustedes lo busquen. Vamos a ver si armamos un trabajito práctico con algo de esto. No, acá me está hablando mínimo no imponible. 81.000 pesos el mínimo no imponible más 13 por el cónyuge. Pero esto no puede ser mensual. Esto está mal. A ver, a lo que vamos. 81.000 pesos en el año, porque en realidad es un poco más, pero vamos a suponer que fueran 100.000 pesos. Si eso lo dividimos en el año, ¿realmente eso es un mínimo no imponible que permite hoy a una persona tener un nivel de vida digno para él y su familia?
O sea, hoy por hoy las deducciones por hijos para el año creo que estaban alrededor de los 40, 50 mil pesos. Con 50 mil pesos una persona mantiene un hijo, ¿no? Entonces realmente está muy vapuleado. El impuesto a las ganancias, que en su esencia es un impuesto que realmente es perfecto por cómo está diseñado, nosotros lo tenemos completamente distorsionado con justamente mínimos que no respetan la capacidad contributiva, no son verdaderamente mínimos no imponibles, lo tenemos bastardeado con las tablas, con los mínimos. Cualquier persona con su renta está en las alícuotas máximas, ¿bien? Entonces, este principio realmente está muy, muy bastardeado. Las formas que tiene la capacidad contributiva de exteriorizarse son la renta, el patrimonio y el consumo. De hecho, estos son los tipos de tributos que después tenemos, ¿sí?, en el derecho positivo. El impuesto que grava la renta, por excelencia, es el impuesto a las ganancias. Un impuesto que grava el patrimonio es el impuesto sobre los bienes personales. Ahora, la famosa contribución a las grandes fortunas también es un impuesto que grava el patrimonio. Y un tributo que grava el consumo es el IVA, por ejemplo, o los impuestos internos. Entonces, en general, tenemos en los sistemas tributarios una mixtura de todo esto para terminar alcanzando las distintas exteriorizaciones de capacidad contributiva que hay en una población. Porque podemos tener, por ejemplo, una persona que haya recibido una herencia muy importante, que no tenga una renta muy grande, pero sí tiene un patrimonio interesantísimo. Entonces, bueno, capaz que tributa en función de su patrimonio y no termina tributando tanto en función de su renta. ¿Bien? Puede haber otros que sea al revés, tiene muchísima renta, pero resulta que se la gasta porque se da una vida fantástica de puros viajes y no tiene un patrimonio muy grande, entonces esa persona terminará tributando en función de su renta y de su consumo. Y así las distintas combinaciones que se les ocurran. Pero básicamente estas son las exteriorizaciones de capacidad contributiva que gravan los distintos tributos en todos los países. Este principio alberga un concepto de justicia y se encuentra vinculado a los principios de no confiscatoriedad, de igualdad y de generalidad. Es importante que tengamos en cuenta que el principio de capacidad contributiva no se aplica en los tributos con finalidad extrafiscal, como por ejemplo es los impuestos internos, que justamente gravan de alguna manera, ya sea algunos bienes suntuosos, como por ejemplo los diamantes, o paga impuestos internos un auto de alta gama, aquel que tiene un yate, un avión, pero también tiene fines extrafiscales para tratar de desincentivar el consumo de determinados productos, como por ejemplo el alcohol, por ejemplo los cigarrillos. Entonces, estos tributos que tienen esta finalidad extrafiscal de desincentivar determinadas conductas no miran o no tienen en mira la capacidad contributiva, como sí la tenemos en el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales, etc. ¿Bien? Un fallo paradigmático, leading case en este aspecto, es del año 89 y es Navarro Viola de Herrera Vegas, que era un caso de impuestos sobre los activos financieros que sale en el año 89 pero con aplicación retroactiva. Entonces se grababa los activos financieros que se tuvieran en diciembre del año anterior a la creación de esta ley, que fue en junio de un año X, que si no me equivoco era el 89 y grababa el 88, o del 90 y grababa el 89. Pero en definitiva tenía una aplicación retroactiva. Entonces, al margen de que este también es un fallo que vemos en lo que hace a la retroactividad en materia tributaria, acá lo que la Corte dijo es: la existencia de una manifestación de riqueza o capacidad contributiva es indispensable requisito de validez de todo gravamen, la cual se verifica aún en los casos en que no se exige que ella guarde una estricta proporción con la cuantía imponible. Entonces entendió que este principio se había vulnerado y que por lo tanto se vulneraba el derecho de propiedad porque a esta persona, Navarro Viola de Herrera Vegas, se le grababa esta capacidad contributiva que ella había tenido en un momento y que en el momento en que nace la norma ya no la tenía. ¿Por qué? Porque esos activos financieros los había vendido y de hecho los había incorporado a una fundación. Con lo cual, en el momento que tenía que pagar el tributo, ya la capacidad contributiva no estaba. Y como la capacidad contributiva es un fundamento para la existencia de los tributos, no podía, o ese tributo devenía, digamos, como violatorio a la propiedad de esta persona y por lo tanto inconstitucional.
¿sí? Entonces les leo un poquito más que decía. Entendido vulnerador del derecho de propiedad, cuando la ley estructura el hecho imponible teniendo en consideración una exteriorización de riqueza agotada antes de su sanción, sin que se invocara siquiera la presunción de que los efectos económicos de aquella manifestación pertenecen a tal fecha a la esfera patrimonial del sujeto obligado. Entonces, la retroactividad en este caso desconocía el principio de capacidad contributiva. Por otro lado, encontramos también una prohibición de tributos que entorpezcan la circulación territorial. Esta prohibición tiene un origen histórico de cuando nace nuestro país y todas las provincias del Río de la Plata deciden unirse en un solo estado. Uno de los grandes problemas que teníamos era el tema de las aduanas. Entonces, lo que se propone es eliminar todas las aduanas interiores y permitir la libre circulación de personas y de bienes dentro de todo el territorio nacional. Y a su vez se le deja a la nación la posibilidad de cobrar las aduanas simplemente para lo que era exterior. Discúlpenme que voy a para que se vea el gato. Está así. ¿Lo puedes sacar, please? Está llorando mucho. Entonces, tiene recepción en los artículos 9, 10, 11, 12 y 75, incisos 1 y 13, donde básicamente yo después los invito a que los lean esos artículos, pero lo que piden es, o lo que traen es la prohibición de la existencia de aduanas interiores y la posibilidad solamente para el Estado Nacional de gravar con tributos aduaneros a lo que sea la exportación e importación, es decir, la salida del país y no el movimiento interior. El comercio entre provincias no es libre cuando haya alguna provincia que de alguna manera le dé un tratamiento diferencial y por supuesto más gravoso a los productos que provienen de otras provincias. Y acá encontramos una transgresión en prácticamente todos los códigos fiscales que tienen una exención para la actividad de fabricación de lo que sea, todo lo que es industria en general está exento, en tanto y en cuanto la fábrica esté dentro de la provincia. Entonces, una empresa que se dedica a la fabricación de cualquier cosa, pero que esté en otra provincia y vende en la provincia de Salta, por ejemplo, tiene que tributar. Entonces, esto se ha planteado, ¿no?, la posibilidad de que acá habría una transgresión a esta prohibición, en definitiva, de tributos que entorpezcan la circulación territorial. Y en algunos casos, por ahí no es que se les quiten las exenciones, pero sí se los graba a alícuotas más altas. Entonces, también estamos un poco en la misma, donde está un poco escondido, pero habría, ¿no?, alguna, por lo menos para pensarlo, alguna especie de aduana interior al respecto. Otro principio que es importantísimo en todo el derecho y en nuestra materia, por supuesto que también, es esta garantía innominada, que es el principio de razonabilidad. No lo encontramos específicamente en la Constitución, no es que en algún lado nos dice que se necesita el principio de razonabilidad, pero sí surge implícito de los artículos 28 y 33. El artículo 28, de hecho yo ahí lo tengo marcado como, al 33 lo tengo marcado, ¿sí? Fíjense, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces, todos los reglamentos no van a poder ir en contra de lo que está normado en la primera parte, que son los principios, derechos y garantías de la Constitución, y por lo tanto la reglamentación tiene que ser razonable de esos derechos y garantías. Y el artículo 33, que nos dice de los derechos no enumerados, las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Entonces, si leemos esos dos artículos, vemos que en ningún lado nos dice que tengamos que respetar el principio de razonabilidad, ¿bien? Pero en definitiva surge como una garantía innominada y la Corte abrió jurisdicción frente a tributos que se consideraron irrazonables y por lo tanto inconstitucionales. ¿Qué quiere decir esto de la razonabilidad? Apunta a que haya una adecuación de medios afines. Es decir, si yo tengo un fin en la mira, no puedo por cualquier medio llegar a ese fin. Necesito que haya una adecuada, ¿sí?, vinculación entre ambos.
Por otro lado, visto desde otro punto de vista, es exactamente lo opuesto a la arbitrariedad. ¿Bien? ¿Y cuáles son, digamos, algunos ejemplos que encontramos de aplicación jurisprudencial del principio de razonabilidad? Tenemos por un lado el fallo Hermitage, que hablamos un poquito de este al principio de la clase, que es del año 2010 y que trata acerca de la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias mínima presunta, que básicamente este impuesto, ¿qué es lo que hacía? Justamente presumía una ganancia que no existía, que tenía que ser mínima y que estaba dada en función de los activos de la empresa. Entonces usted tenía muchos activos y tenía que pagar una X proporción en concepto de impuesto a la ganancia mínima presunta. Hermitage lo plantea, lo lleva hasta la Corte y la Corte dice, en este caso es irrazonable porque esta empresa tenía quebrantos en ejercicios sucesivos. Entonces, ¿qué presunción de ganancia podía haber? Y por otro lado también se planteó la inconstitucionalidad de mínima presunta respecto de empresas que tienen, digamos, un largo periodo de inversión, por ejemplo, la actividad minera. No me quiero meter exactamente en la actividad minera, pero para darles el ejemplo, ¿cuál sería una empresa donde al principio se necesita mucha inversión para la investigación, para la exploración, y recién después, a lo largo de una X cantidad de tiempo, se van a empezar a ver los frutos de esa inversión? Entonces, resulta de alguna manera irrazonable, ¿no?, gravar con un impuesto a la ganancia mínima presunta cuando justamente esa actividad se supone que tiene este periodo largo en el cual no va a haber una ganancia, sino que se va a dar con posterioridad. Otra causa donde la Corte se basó en la razonabilidad, o en realidad en la irrazonabilidad del tributo para declarar la inconstitucionalidad, fue en la causa Intercorp en el año 2010. Acá en realidad no era sobre los tributos en sí, sino sobre una facultad. Porque, ¿qué pasaba? Se le había dado a la FIP la facultad de trabar embargos en forma unilateral. Entonces la FIP hacía un clic y le trababa el embargo en el banco a los contribuyentes en los casos de los juicios de ejecución fiscal. Entonces, esto se discutió mucho porque en definitiva se está afectando, ¿no?, el derecho de propiedad, y lo está haciendo unilateralmente el fisco. Y se planteaba, los contribuyentes lo que decían es, ojo, porque acá necesitamos un juez que se expida sobre la posibilidad del embargo y que lo admita, y recién ahí el fisco puede trabar. Entonces, esto es lo que dijo la Corte en la causa Intercorp. Fíjese, la mera conveniencia de un mecanismo para conseguir un objetivo de gobierno, por más loable que sea, en forma alguna justifica la violación de garantías y derechos consagrados en la Constitución. Debe ser desechada la idea de que la prosperidad general constituya un fin cuya realización autorice a afectar los derechos individuales o la integralidad del sistema institucional. Entonces, no podemos por cualquier medio lograr un fin por más loable que sea, y este objetivo de gobierno, que en definitiva lo que está haciendo es ir por un juicio de ejecución fiscal, que está perfectamente permitido, está normado, lo tenemos en la 11683, pero lo que no podía hacer es, en esas circunstancias, que después vamos a ver cuándo procede el juicio de ejecución fiscal, hacer cualquier cosa para cobrar. No. O sea, tiene que haber una adecuación de medios afines. Otra causa donde se trató el principio de razonabilidad, que es una causa muy interesante, es la causa Mera Miguel Ángel del año 2014. Y esto trataba acerca de la imposibilidad de deducir gastos por el hecho de no haber utilizado los medios de pago que están expresamente permitidos o habilitados por la ley antievasión. Esta causa también, cuando vamos y vemos el artículo 33 de la 11683, la estudiamos un poquito más, pero básicamente, ¿qué dice la ley antievasión? Si usted, contribuyente, paga con alguno de los medios que no están permitidos, básicamente paga en efectivo, un determinado concepto, eso no va a poder usted después deducirlo como gasto en el impuesto a las ganancias para bajar su impuesto, ni va a poder utilizar el crédito fiscal en el impuesto al valor agregado. Entonces, en Mera Miguel Ángel, la Corte lo que dijo es que esto era irrazonable porque desvirtuaba los impuestos, desvirtuaba el hecho de que existe un valor agregado en el IVA, porque si usted no me permite computar el crédito fiscal, yo estoy pagando por todo y en definitiva estoy pagando por el valor agregado de la etapa anterior, que es decir, no solo mi valor agregado, sino el valor agregado de un tercero, y desnaturalizo el impuesto al valor agregado. Y por otro lado, en el impuesto a las ganancias, si no me permite deducir el gasto, yo no estoy pagando por la ganancia, sino que estoy pagando por el ingreso, por la venta completa, y no
por la parte que realmente yo gano de esa venta, y de esa manera también se desnaturaliza el impuesto a las ganancias. Y esto entendió la Corte que era irrazonable y por lo tanto lo dejó sin efecto y se dijo, en tanto y en cuanto se pueda probar que ese gasto fue efectivamente realizado, lo que vamos a hacer es dejar sin aplicación esto de la imposibilidad de su deducción, ¿sí? Entonces, fíjense que dijo, nada aporta que pueda avalar la razonabilidad de este precepto, ni la lógica que puede guardar que se nieguen o desconozcan los efectos o actos jurídicos u operaciones cuya validez se encuentra probada. Por motivos estrictamente formales, importa prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez. Se concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada. ¿Bien? Y la dejo, por supuesto, sin efecto. Mira, Miguel Ángel, como les digo, es una causa muy interesante. Si no me equivoco, la tienen en la plataforma y obviamente que les recomendamos que la lean. ¿Bien? Otro principio que tenemos es el de la seguridad jurídica, que también se trata de una garantía innominada. En ningún lado de la Constitución vamos a ver que nos diga que la seguridad jurídica es un principio que tenemos que aplicar. Es un sinónimo de certeza y viene ya del principio de certeza de Adam Smith, que también lo charlamos un poquito más adelante en esta clase. Y básicamente apunta a la previsibilidad, ¿bien? A la previsibilidad de las conductas, también de las conductas del propio Estado. Entonces yo, si tengo seguridad jurídica, es más posible que decida invertir. Si yo trabajo en un Estado que me da cierta seguridad jurídica, y bueno, voy a estar un poco más tranquilo, ¿sí?, a la hora de invertir. Y ese es justamente uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina, y pretendemos todavía que vengan los inversores y que pongan plata aquí, ¿no? Frente a una inseguridad jurídica tremenda. Ahora, por ejemplo, se está hablando de aumentar otra vez las alícuotas del impuesto a las ganancias. Entonces, realmente es una locura. Una de las causas donde la Corte se expidió respecto de la seguridad jurídica es Autolatina Argentina S.A., del año 96. En realidad, esta causa trataba, y también la estudiamos, en lo que es la aplicación del principio de la realidad económica, que está normado en el artículo 2 de la Ley 11.683, que también lo vamos a ver cuando veamos interpretación de las normas e interpretación de los hechos en materia tributaria. Pero básicamente, y también se los nombré el otro día, para hacernos una idea, lo que dice es, lo que importa es la realidad económica de los hechos disponibles. ¿Sí? Para lo que sea la tributación, a nosotros nos interesa la esencia económica de ese hecho y no tanto la investidura jurídica con la cual los contribuyentes de alguna manera dieron a este hecho económico, este negocio económico. Entonces, si esta vestidura jurídica que se le dio, por ejemplo, el contrato bajo el cual se arregló una relación jurídica concreta que da origen a hechos imponibles, no es o no refleja su verdadera esencia económica, su verdadera realidad económica, lo que se hace es correr ese velo jurídico, lo sacamos y nos vamos a la esencia, a lo que sería la realidad económica. ¿Bien? Entonces, ¿qué dijo la Corte respecto de ese principio? Sin desconocer la importancia que tiene en esta materia el principio de la realidad económica, su aplicación no puede conducir a desvirtuar lo establecido específicamente por las normas legales que regulan completamente la relación tributaria. Una conclusión contraria afectaría el principio de reserva y supondría paralelamente un serio menoscabo a la seguridad jurídica, al que este tribunal ha reconocido a sí mismo jerarquía constitucional. E importaría prescindir de la necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria. Bien, entonces básicamente lo que dice es, tiene jerarquía constitucional por interpretación de la Corte. Con esto terminamos el análisis de los principios constitucionales. Yo ahí les puse la bibliografía con la cual armamos esta presentación, que por supuesto es una decisión. No vamos a llegar a leer el fallo de Cámara Obrera Patagónica, yo se los voy a subir y voy a ser tan buena que se los voy a subir subrayadito así por mí. Verán acá abajo que tiene 80 páginas el fallo, pero les voy a tirar algunos tips para la lectura, porque a mí nadie me lo dijo en su momento y me hubiese encantado que alguien me oriente en el sentido de cómo leer un fallo cuando uno no está acostumbrado a leer fallos.
Fíjense a qué estamos apuntando. Estamos apuntando a los principios constitucionales. Acuérdense que Camarera Patagónica es un caso donde por DNU el Ejecutivo crea tributos a las exportaciones y la Corte básicamente lo que dice es, ojo, porque esto es un tributo, tiene que respetar el principio de legalidad, tiene que ser creado por el Congreso. Entonces, teniendo un poco ya el conocimiento de cómo finaliza la película, es fácil, ¿no? Leer el fallo. Y lo que yo les digo es, no se detengan en las cuestiones de procedimiento vinculadas a lo que hace, porque obviamente va a tener cuestiones procesales también en el medio, sino que vamos a la esencia de lo que nosotros estamos apuntando en este momento, que es a los principios constitucionales y más específicamente el principio de legalidad en la creación de los tributos que tienen que ser creados por ley formal emitida por el Congreso. ¿Ok? Fíjense, es un año del año 2014 y como dice nuestro gran profesor, el profesor Damarco, es realmente una lección de derecho constitucional. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, como para que, demos, si no por terminada, la clase. Nada, están todos muy Profe, callados. buenas noches, disculpe. Sí. En cuanto al régimen municipal, ¿lo vemos en la próxima clase o con lo que Sí. lo que dijeron en la clase pasada es suficiente? Si no me equivoco, mira, ya te digo, porque tengo acá el programa de la materia. 2021, Derecho Tributario, Calendario Salta. Denme un minuto. Hoy es 19, sería acá. No, estoy en 19 de mayo, chicos, cualquier cosa. La clase del miércoles la da la profe Ewes y sí, ahí van a ver todo el régimen tributario municipal, la naturaleza jurídica de las municipalidades y todas las atribuciones fiscales de los municipios. O sea, la profe va a adentrarse bastante en este tema. A ver. Bien, profe, buenísimo, muchas gracias. De nada. Julio pregunta que la categoría A también puede optar por seguir presentando las DJ o para el mismo. Sí, tiene razón, también la categoría A, además de los profesionales, esto vinculado al monotributo provincial. Bueno, régimen simplificado provincial. Convención Americana, sí. Apuntes del doctor Damarco, ¿dónde los conseguimos? Y vas a tener que hacer el posgrado, mi querido Guillermo Eduardo. Esto es de las clases que él fue dando en el posgrado de tributación, ¿sí? Pero bueno, hay un montón de escritos, de libros del doctor Damarco que si interesa leer, habría que buscar en la biblioteca de la Facu. Bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces les subo el fallo de Camaronera Patagónica, léanlo. Si se fijan, hasta la página 20 está el voto de la mayoría, después vienen las disidencias o los votos de cada uno de los ministros, pero con que lean hasta la página 20 estamos perfectos. Así que los desasusto un poco con el hecho de que tiene 80 páginas y además tiene, en la forma escrita por la Corte, que tiene interlineado doble, o sea, lo van a leer bastante rápido, ¿sí? Bueno, me alegro que les haya quedado claro. Ahora entonces les subo el fallo. Y bueno, a descansar y a repasar y a seguir haciendo los trabajos prácticos para que, como ya saben, no son obligatorios, pero bueno, son para ustedes, en beneficio de ustedes. Nos vemos la próxima clase. Adiós. Chao, profe. Chau, chau. Sí, subo la clase, no se preocupen. Apenas me la pasen el técnico, yo se la subo. Adiós. Chao, profe.